Como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, también la tecnología nos falla, pero tenemos vía telefónica al señor economista Alberto Dajic Garzosi, ex vicepresidente de la República y actual director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo. ¿Qué tal, economista? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Muy buenos días, Orlando, y a toda la audiencia de su programa. Se repite en este gobierno lo que en anteriores gobiernos ha ocurrido, economista Dajic. Un grave déficit fiscal que hay que asumirlo esta vez muy grande, y hay alternativas, pero ¿cuáles y cómo se resuelve esta situación frente a una Asamblea Nacional que no da paso a la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar en 3 puntos el IVA? Bueno, usted ha dicho de que esta vez el problema es mayor. Obviamente un tumor maligno lo que hace es crecer y volverse cada vez más crítico. A usted le consta por cuánto tiempo he venido advirtiendo que los subsidios van a ser inviables a la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, lo que ahora cabe ante una crisis que ya nos está desbordando es enfrentar de una vez por todas el tema de los dos grandes subsidios, Orlando. Uno, el subsidio de los combustibles. Ajá. Y otro, el subsidio de los fondos de pensiones, porque ambos son insostenibles y tiene que haber una reforma, porque de no hacerse esto, sencillamente el Ecuador no será económicamente viable, no bajará el riesgo país, no habrá recursos para invertir, seguirá la pobreza, seguirá la inequidad, caldo de cultivo ideal para la delincuencia. Los que se oponen a este tipo de medidas, que son, dicen, drásticas, que van a impactar severamente en la economía y sobre todo en la economía de los más pobres, dicen que la eliminación de los subsidios y la focalización va a golpear necesariamente al bolsillo del pueblo ecuatoriano y va a incrementar notablemente la inflación. Usted, que es un analista, usted que ha hecho estudios de la economía ecuatoriana, ¿es real eso? Absolutamente falso. En primer lugar, si este es un subsidio que va a los pobres y los subsidios de las pensiones y los subsidios de los combustibles han ido a los pobres, ¿cómo es que con una tan millonaria, increíble cantidad de recursos siguen siendo pobres? Es porque no van a los pobres. El subsidio de los combustibles va a los contrabandistas, va a las clases altas que tienen vehículos, va a empresas. No va a los pobres. Si fuese a los pobres estarían en mejor situación. Y en segundo lugar, respecto a que todo sube, es absolutamente falso. Cuando los combustibles empezaron a subir mensualmente en el gobierno de Lenín Moreno, los precios bajaron, hubo deflación, porque los precios no están determinados por el costo de las cosas, están determinados por cuánto la gente puede pagar por las cosas. Y le voy a dar un ejemplo simple. Usted es el gobierno, yo soy el productor y ahí está la gente ecuatoriana. Yo produzco todo, por decir, y usted es el gobierno, usted hace todo en el gobierno, ¿verdad? Entonces, el pueblo tenía para consumir $100 y gastaba 5 en combustibles. Ahora usted le sube los combustibles y le quita 5. Si ganaba 100, antes tenía 95 para comprar lo demás, ahora tiene 90. Yo, que soy el productor, voy y le digo al pueblo, bueno, yo tengo que subirle las cosas. No, la gente tiene 90 para comprar. Punto. No tiene más. Los precios van a ajustarse, ciertos precios van a subir porque se llaman inelásticos, productos inelásticos, de demanda inelástica,
y otros van a bajar, otros la gente dejará de consumir, pero el nivel general de precios no tiene por qué mostrar un aumento permanente, que es el de la inflación. La inflación no es una subida una vez de los precios, Orlando. La inflación es una continua y permanente elevación de los precios. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, el gobierno nacional requiere recursos inmediatos. Se está anunciando que no se va a pagar, por ejemplo, a la burocracia, sino a mediados de febrero, este mes de enero. Eso implica, si sube el IVA, dice el gobierno, tenemos recursos inmediatos. Si se eliminan subsidios a los combustibles y se los focaliza para beneficio del pueblo, igual acción vendrá, es decir, recursos inmediatos que requiere urgente el gobierno. A ver, entendamos que el IVA produce inmediatamente 100 millones de dólares mensuales. Y los combustibles, si se focalizan y se eliminan la gran mayoría de los subsidios, dejando un subsidio para el transporte público que definitivamente sí afecta a los pobres, y que ese es el subsidio que hay que dar. Ajá. Y si se quiere un subsidio al gas que usan los pobres, aunque el gas pesa mucho menos de lo que le pesa a la gente el transporte público, porque el pueblo usa una bombona de gas cada 2 meses, digamos, y si se la subiesen a $10 son $4 por mes, mientras que el transporte público pesa mucho más que eso, Orlando. Entonces, dicho lo anterior, es necesarísimo que se focalice y se pueden obtener ahí unos 2.200 y algo millones de dólares por mes. Entonces, entre las dos cosas ya estaríamos hablando de más de 300 millones por mes, que significaría un gran alivio, pero aún así no resuelve, escúchese bien, el problema fiscal, que para este año son alrededor de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. ¿De dónde se los va a sacar? Hay que recurrir a los organismos internacionales para que sean como los socios nuestros en este proceso, Orlando. Que nos apoyen, pero no van a apoyar si nosotros no hacemos primero la tarea. Pues nosotros no podemos ir a los organismos internacionales a decir, ¿sabe qué? Deme recursos porque yo tengo que seguir permitiendo que los contrabandistas se lleven el diésel ecuatoriano. Yo tengo que seguir permitiendo que la gasolina salga por la frontera. Yo tengo que seguir permitiendo, por eso le pido plata a usted, para que el gas ecuatoriano se venda inclusive en el norte de Chile. Hasta allá llega por el gran diferencial de precios. Entonces hay que hacer la tarea interna, demostrar que el país está haciendo un esfuerzo para ajustar unos 4.000 millones internamente y luego ajustar, completar con unos 4.000 millones que puedan venir de los organismos internacionales, Orlando. De lo que entiendo y de su explicación, economista Alberto Dajica, es que hay que ir a una reforma estructural, empezando por el tema del IVA y siguiendo con el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Y la reforma del sistema de pensiones, Orlando. Ajá. No se está hablando, pero el Estado subsidia las pensiones en más de 3.000 millones de dólares al año. Eso también es insostenible. Ahora, muchos piensan que está bien, vamos a la elevación del IVA, pero también el gobierno debe hacer reajustes. Por ejemplo, disminuir esa adiposa burocracia que tiene. Yo leí uno de sus artículos y en realidad usted tiene toda la razón, y es lo que he venido comentando también en este programa, de que es difícil disminuir la burocracia tal cual está allí plantada. Muchos que no sirven para nada y otros que están trabajando, pero que absorben o chupan el recurso económico que tiene el Ecuador.
realmente desesperante, Ajá. porque no hay otra palabra, ver el blindaje que se ha construido sobre la burocracia, que no se les puede poner un impuesto a los sueldos de los trabajadores públicos, aunque sean más altos que el promedio del país, porque eso no es constitucional. Que si se los suprime, van a las cortes, plantean un recurso, los hacen reintegrar y pagarles una indemnización. O sea, hay sindicatos en CENEL, en Petroecuador, etcétera, con unos privilegios espantosos, realmente inadmisibles. Entonces estamos ante una situación en que los políticos y los grupos de presión han ido poco a poco construyendo unas garantías, unos privilegios que son desesperantes y que se están carcomiendo al Estado. Por eso hay que también plantear la necesidad de empresas como las eléctricas atraer inversión privada para que se maneje bajo otros parámetros. De acuerdo. El tema del ITT, ¿qué considera usted, economista Dají? ¿Debe mantenérselo abierto? ¿Debe consultarse nuevamente al pueblo para mantenerlo vigente? Son 1.300, 1.400 millones que estaría perdiendo. A ver, ahí hay que diferenciar, Orlando, lo que es la pérdida fiscal, de lo que es la pérdida en la balanza de pagos. La pérdida fiscal son de 400 a 500 millones de dólares por año, porque cuando se explota el petróleo en el Yasuní, Petroecuador le tiene que pagar a los operadores por sacar el petróleo, una parte del dinero tiene que quedarse en Petroecuador para su operación y la utilidad se la pasa al Estado. Entonces le quedan 400, 500 millones, que no es poca cosa, pero eso usted lo recupera a 400 millones con un punto del IVA. Ya. Lo que no puede recuperar, Orlando, son las divisas que ingresan al país, que le permiten al Ecuador importar, pagar deuda, comprar insumos, es decir, sostener la balanza de pagos. ¿De dónde diablos el Ecuador va a sacar esos 1.200 o 1.300 millones? Cuando ya el Ecuador ha perdido, óigaseme bien, durante los últimos 18 meses, más de la mitad de su reserva monetaria, donde hemos perdido 5.000 millones de dólares de reserva. Y ahora vamos a añadir, si el Yasuní deja de operar, vamos a añadir 1.200 millones de dólares más. Bueno, hay que estar decididamente loco para ante esas circunstancias decir que no se explote el Yasuní. Pero es que esto constituyó una verdadera chifladura. Cómo la sociedad ecuatoriana pudo no entender la dimensión del daño económico que se estaba haciendo, pero se lo hizo, y yo sí creo que esa debería ser pregunta para una consulta popular. De acuerdo. Finalmente, economista Tajic, ¿cómo está su juicio contra Leonidas Issa? Bueno, nunca progresó, fue contra realmente Jaime Vargas, Perdón. quien lideró el terrorismo del año 2019. Ajá. Sorprendentemente, no solo que no prosperó, y la Fiscalía tendrá que explicar por qué, sino que además, hoy por hoy, no hay una sola persona detenida por la casi destrucción del Ecuador. Increíble, ¿no? Bueno, ojalá que la justicia se sanee y volvamos por los fueros auténticos de la
buena administración de justicia, economista. Muy gentil por su tiempo y gracias por Gracias, a nuestra Orlando. Un audiencia. gran abrazo. Buen día, gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Concluimos también con esta entrevista con el economista Alberto Ajic Garzosi, a quien agradecemos, ex vicepresidente de la República, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UES.